Ganamos, triunfamos, obtuvimos la victoria. Derrotamos, arrasamos, pasamos máquina, dimos paliza. Vinimos, votamos, vencimos. En fin, hay tantas formas de decirlo. Había algo que se había prometido. Venceremos y será hermoso. Con eso en mente nos levantamos este domingo, con las pulsaciones a mil, las emociones a flor de piel, dejando escapar risas nerviosas y lágrimas anhelantes. Nos lanzábamos a cambiar el curso de nuestros destinos. Las calles llenas, gente con grandes dificultades haciendo esfuerzos encomiables por ir a sus locales de votación. Fabiola Campillay arengando un voto de aprobación que era por ella, pero también por mí, por ti y por todos nuestros compañeros y compañeras. Por nuestro pueblo que se unió como nunca tras un mismo fin y la forma de conseguirlo. Lo del domingo es una conquista popular por donde se mire. Hay quienes dicen respecto a cómo comenzó todo esto que no era la forma. No nos engañemos, no hay nada más falso que eso. Sin revuelta popular no habría proceso constituyente. El alzamiento del 18 de octubre del 2019 y las enormes concentraciones del 25 de ese mismo mes estremecieron de tal forma a nuestro país y su clase política que no quedó más remedio que atender al pilar fundamental de un modelo que no nos representa, que privilegia a unos pocos y que ha dado para tanto abuso, y buscar la forma institucional de salir de la crisis que propició. Todas esas voces, todo el clamor popular se institucionalizó este domingo, cuando premonidos de un lápiz pasta azul y protegidos por una mascarilla para cubrir nuestras narices y bocas, nuestras espadas y armaduras en esta jornada fantástica, entramos a la Cámara Secreta, marcamos apruebo y votamos Convención Constitucional. Y lo hicimos en masa, en una mayoría apabullante, histórica, sobrecogedora. Una mayoría que comenzó a trazar una ruta país hacia el futuro, y lo hizo con una épica que quedará en nuestras memorias por siempre. Ahora no queda más que trabajar por ese nuevo Chile, discutir, debatir y sobre todo elegir a las mejores personas para que nos representen. No podemos perdernos con las viejas cartas, no podemos obtener los resultados distintos eligiendo lo mismo de siempre. El cambio sigue estando en nosotros y en nuestros próximos votos. Además, recuerden que la nueva constitución será redactada y acordada de forma paritaria. Es un hecho. ¿Hay alguien más que la gente de Chile en todo el mundo que pueda decir eso? A mí me llena de emoción y orgullo. Somos historia nueva y lo seguiremos siendo. Sí, vencimos. Y aunque el 20% le pese, es y seguirá siendo historia. Celebremos al nuevo Chile en este especial de ¿Y tú querías? Constituyente. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenido Hugo Riquelme, bienvenida Alepín. ¿Cómo están, amigos míos? Este día emocionante, este día donde todavía las pulsaciones están un poquito aceleradas con el triunfo del domingo. Alepín, ¿qué me cuenta? Oh, yo estoy feliz, feliz, feliz. Le he dado muchas vueltas a esto. Estoy como, creo que nunca pensé que iba a vivir una instancia como esa. Nunca pensé que iba a ser por paliza, además. Soy una persona mesurada, entonces no podía suponer que iba a ser una paliza de ese tamaño. Y honestamente, chiquillos, cuando de repente a las 10 de la noche dije, vamos a tener una constitución además escrita de manera paritaria, ese nunca más sin nosotras me pegó en el corazón profundamente. Lloré mucho rato de mucha emoción, mucha emoción, porque sentí que ya no voy a ser ciudadana de segunda clase. Y eso, para una persona que ha estado acostumbrada a, a vivir de esa forma en un país como este, es súper importante. Así que estoy conmocionada, todavía estoy muy conmovida, la verdad. Sí, estoy muy contenta. Oye, y a propósito de eso, no solo arrasó la prueba, sino que contra toda expectativa la Convención Constitucional fue más allá. Sí, Yo creo un que poco más. ni en la cabeza de las personas más optimistas se iba a dar este resultado. Sí, sabéis que yo creo que, que hubo ahí también una campaña importante respecto a repetir mucho mixta no. Mm. Hubo ahí un equipo y de verdad yo creo que eso le pegó como muy rudo a mucha gente, onda como que entrabas a la urna y aunque uno se confundiera, era así como, mixta no, esa no, ¿cachai? Si Es la dice primera vez mixta que no es, ¿sí? Y sí, pues, bueno, hoy día eh, estaba viendo y la verdad es que el equipo creativo que armó esa campaña, yo me saco el sombrero.
porque siento que fue artífice importante en eso, porque la gente se podía confundir, po. O sea, Sí, estaba dado para que, o sea, de hecho estaba dado para que la gente se confundiera, si era esa la intención de estos locos finalmente. Y no se confundieron y ganamos descontroladamente. 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 Me gusta eso, sí. Sí. Hugo, Sí. Hugo, ¿qué Sabes que dice estoy a más todo esto? contento que la cresta, weón. No puedo, no encuentro. Traté de pensar en alguna forma de describir lo feliz y contento que estoy, y la verdad es que no la encuentro. No la encuentro. Al nivel de que cuando ocurrió primero no la podía creer por el nivel abrumador, o sea, nunca dudé que iba a ganar el apruebo, pero superó mi expectativa, por lo menos en 8 puntos respecto a lo que iba a ser el resultado de la votación. Eh, Estoy más feliz que la cresta porque significa que, bueno, es la forma. Era la forma. Siempre fue la forma. Que no te vuelvan a decir nunca más que no es la forma, porque están los resultados. La calle no se suelta. La ciudadanía tiene que mantenerse vigilante, fiscalizando a los que actualmente los están representando, porque hay que elegir a 155 más que nos representen. Y no podemos elegir a los mismos de siempre. Hoy día, durante la comisión en donde se estaba evaluando el segundo retiro, estaban defendiendo, o en realidad pidiendo que no se apruebe, el ministro Briones, el favorito de Twitter, el ministro Buena Onda, que muchos decían, y estaba la ministra, ¿cómo se llama esta señora de la No pastoral? importa, da lo mismo, da lo mismo. La del trabajo. El trabajo, da lo mismo. Y Es los intrascendente, sí, sí. argumentos, y los argumentos que daban, lo único que te van a entender es que no se han enterado que el 78% de las personas les dijo cambien la weá, y no se han enterado que el 79% de las personas que votaron le dijeron y no con ustedes. Así es que por lo mismo que no te vuelvan a decir no es la forma, porque si lo haces democráticamente no te escuchan. Por lo tanto, acá no se trata de un no es la forma, se trata de que los lugares quieren imponer lo que ellos quieren, y eso hay que hay que, eh, hay que decir alto y claro, estamos aquí, estamos atentos, sabemos lo que queremos, sabemos para dónde vamos, así que estoy muy contento con los resultados que se dieron este viernes. Este viernes, Bueno. cacha. Así de perdido. Debe ser culpa de la mantita con huevo que me preparé. Oye, ya apareció aquí nuestro primer invitado. Hoy día, como es día de celebración, vamos a tener a algunas de las personas que nos acompañaron en este proceso de Y tú querías constituyente, proceso que fue bien largo, que empezó en marzo, cuando pensábamos que el plebiscito iba a ser en abril. Y en esa oportunidad nos acompañó nuestro primer invitado, que está el día de hoy, Cristian Reyes. Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy contento yo. Puta, Sí. Y no se creo nos que, pasa, Cristian. creo que No todavía se no hay nos forma de pasa. definirlo. ¿Cachai? ¿Tú cómo estás, Cristian? ¿Cómo tomas todo esto? A mí me tocó ser, me ofrecí para apoderado para independientes no neutrales y estuve participando en el proceso, viéndolo ahí en primera línea. Y la verdad es que sigo muy feliz desde noviembre del año pasado, cuando se firmó el acuerdo, que yo al día siguiente corrí ahí a la Plaza Italia a contarle a los que estuvieran por ahí lo importante que era. Me acuerdo que estuviste haciendo una suerte de rol de contención porque había mucha gente decepcionada y tú te encargaste de tirar muy para arriba ese tema. Es que para mí fue muy importante y yo insisto, sigue siendo súper importante. Hoy día las peleas que hay que dar son otras, pero la posibilidad de cambiar las reglas del juego con las que interactuamos como sociedad es tan importante, es tan crucial. No solo tiene que ver con las emociones, con la esperanza, sino que tiene que ver con cuestiones práctico, concretas de ejercicio del poder. La posibilidad de reescribir cómo se juega el poder y el marco, al menos el marco mínimo teórico dentro del cual se va a desarrollar ese juego, es no solo primera vez, yo creo que es primera vez en el mundo en el que el conjunto de la sociedad va a tener al menos la posibilidad de hacerlo. En general siempre son las élites las que
las que diseñan estos procesos, sean culturales, políticas, intelectuales o militares, o económicas, o de cualquier otro tipo, las que ordenan al resto y les proponen y al final terminan imponiendo por la fuerza del poder que tengan. Esta es la primera vez que se va a intentar experimentar con paridad, con cupos para pueblos originarios, con una serie de elementos que miran a que el resultado final sea distinto. Y podemos encontrarnos con tres escenarios. Un escenario en el que tengamos una constitución que sea contradictoria, que es poco probable. Con otro escenario en el que nos encontremos con una constitución vacía, y un escenario en el que nos encontremos con una constitución, con un proyecto de texto constitucional que sea finalmente presentado a la comunidad en su conjunto para ser aprobado o rechazado, pero que haya sido consensuado. Y este es el escenario más probable, porque los otros dos escenarios, el de la constitución contradictoria, es decir, que diga una cosa en una parte y que diga el opuesto, o que abra la puerta para que en la realidad no se pueda concretar ese contenido material, sino que el contenido material opuesto, es muy poco probable. Básicamente podría darse en el evento en que las fuerzas que intervengan en la redacción estén equiparadas, lo que es también a su vez poco probable, pero eso va a depender de la capacidad de trabajo, de convocatoria y de ceder, de negociar, porque con lo que probablemente vamos a terminar va a ser con un proyecto constitucional que tenga contenido material, que no sea muy detallista, que sea que mire más a las líneas más gruesas. Probablemente no va a estar la ley orgánica de carabineros mencionada. Probablemente no va a haber una referencia a funciones específicas de el Banco Central. Ojalá que no estén los carabineros. ¿Perdón? Ojalá que no estén los carabineros, no solamente la ley orgánica, que no estén ellos. Lo que pasa es que vamos a tener que tener policía, lo vamos a tener que tener, probablemente vamos a tener que tener una nueva policía. Lo más probable es que precisamente no se haya modificado, ni eliminado, ni refundado Carabineros a esa altura. Por lo tanto, va a señalarse que las policías o la policía o los cuerpos policiales tendrán el control del orden público al interior del país. Pero lo que es más importante es que vamos a encontrarnos con un escenario en el que va a haber una cocina. Eso no podemos perderlo de vista. Y personalmente, yo creo que tiene que haberla. No puede haber una tramitación totalmente transparente, porque legislar con la barra brava encima no funciona, no se puede, es peligroso, porque resulta que se van a proponer y aprobar solamente aquellas cosas que la barra brava apruebe. No funciona así, porque eso va a significar que va a quedar mucho razonable fuera del proyecto constitucional. En consecuencia, va a tener que haber no una cocina, pero sí la posibilidad de hacer sesiones reservadas dentro de las comisiones en la convención constitucional, para que se discutan ahí y ahí se negocie, porque va a tener que negociarse, y va a tener que negociarse cosas tan importantes que van a ser pasando y pasando. O sea, ahí es donde cobra relevancia el hecho de saber a quiénes metemos a la cocina. Por eso es que es súper importante ahora entender a quiénes queremos que sean nuestros constituyentes. Claro, de eso se trata. Fíjate que es tan importante eso de los elementos de la negociación que estuvimos conversando hace unos pocos días con un profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Público de la Chile, en el que analizábamos que va a tener que incluso entrar a mirarse teoría del juego, porque en la teoría del juego entra mucho esto de la negociación, del pasando y pasando. ¿Cómo me voy a asegurar de que cuando se vote el proyecto completo al final, lo vamos a votar como uno solo
o artículo por artículo, vamos a tener los preaprobados, va a ver cómo vamos a armar esta posibilidad de hacer esta negociación que va a tener que ser reservada, porque va a haber que transar, probablemente, a ver, qué cosas ya están clarísimas. El Estado, hay materias en las que no va a ser subsidiario, va a ser eventualmente complementario como mínimo, que son salud, agua, educación, energía, y esas materias, el Estado va a jugar roles mucho más notables que los que tiene hoy día. En consecuencia, lo que se va a tener que transar y negociar probablemente va a ser, ok, te respeto el derecho de propiedad totalmente, pero si te tengo que expropiar por causa de utilidad pública, no te voy a tener que indemnizar como dice la Constitución hoy día, porque la Constitución hoy día dice que tengo que indemnizar todo el perjuicio. Es decir, si una empresa minera hoy día llega a Chile y arma un proyecto minero para sacar oro por 35.000 millones de dólares, que hay un depósito de oro en la cordillera. Si yo le quiero expropiar, le tengo que pagar los 35.000 millones de dólares, lo que es ridículo. Porque la inversión que va a hacer esa empresa minera va a ser de 2.000 millones de dólares. Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Los 2.000 millones de dólares? Tampoco. Probablemente tengamos que establecer, porque esa es la inversión que hizo, por lo tanto se lleva solo su inversión. Eso sería un muy mal negocio para la empresa, por lo tanto, tampoco se trata de castigarla por, aprovechando que terminó de hacer la inversión, ahora se la quito. Para evitar eso, tenemos que establecer que el monto no va a ser ni los 2.000 millones de la inversión, ni los 35.000 del total del proyecto de lo que se puede sacar ahí. Va a tener que estar en algún punto y vamos a tener que eventualmente señalar que se establecerá el mecanismo mediante una ley y señalar cuáles son los límites que no se pueden, a los que no se puede llegar, ni el mínimo ni el máximo. Y ahí no es donde entra la capacidad de tener gente que sea capaz de negociar y de entender estos problemas para poder sacar adelante los bienes. Claro, y eso tiene que negociarse de modo reservado, no en público, porque con la barra brava encima no van a estar probablemente los ultrones en la parada de no ceder nada. Sí. Y frente a eso es súper difícil llegar a consensos, porque va a haber que llegar a consensos. Hay que alcanzar los 2/3 para poner cualquier cosa. El derecho a la vida va a entrar. Pero la vida del que está por nacer probablemente quede más o menos como está redactado hoy día, que es la ley la que se tiene que encargar de protegerlo. Por lo tanto, no es la Constitución, sino la ley. ¿Iremos a decir algo más acerca del aborto? Probablemente no, porque va a ser muy difícil llegar a los 2/3 para poner, por ejemplo, que las mujeres podrán decidir hacer. No, probablemente eso va a quedar más en el ámbito de la ley. Y ahí sí que va a ser importante no solo tener los convencionales, sino ganar las parlamentarias. Porque teniendo una amplia mayoría en el Parlamento, sea unicameral o bicameral, va a poder modificar eso. Y tiene que ser un poquito, como dijeron los uruguayos en relación con la marihuana, tiene que ser, si nos damos cuenta de que tenemos que dar un paso atrás, lo podemos hacer. Sí. Y hacerlo. Pero eso en el rango legal, no en el constitucional. Claro, y que dependa de la mayoría, o sea, no solo la mayoría, sino que también la madurez democrática que tenga cada pueblo. Y eso de alguna forma queda reflejado en los procesos que se están viviendo. Pues este es uno de ellos, un paso hacia allá. Claro, eso a mí, por todo eso es que estoy tan contento yo, porque hoy día se abre la puerta para empezar a construir eso. Sí. Don Cristian. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a celebrar el día de hoy en Y tú querías constituyente. Gracias también por aquella oportunidad en que nos acompañaste allá en la Hobby FM y ese material fue muy útil para ayudar a convencer a la gente por qué tenía que votar a prueba de convención constitucional. En lo que se puede ayudar, y ojo, recuerden, lo que dijo Meo hoy día es la evidencia de que los actuales políticos, los actuales miembros de la clase política, no olviden esa idea, la clase política, los actuales miembros de la clase política siguen sin entender. Lo que dijo Meo hoy día es grave,
siguen sin entender. Y el que no entiendan es porque no están ni siquiera leyendo los resultados. Tuvo más votos, tuvo mayor porcentaje la Convención Constitucional que el apruebo. Sí. Eso es un mensaje directo que les dice, ojo, queremos una nueva Constitución, pero si hay algo que tenemos claro, es que sabemos que no queremos que ustedes la redacten. Claro. Ese fue Exactamente. Exacto. Correctísimo. Muchas gracias, Cristian. Oye, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Saludos a todos. Lindo Un abrazo. Los míos, Un abrazo, Cristian. Te vamos a saludar apenas te veamos por ahí por la librería que Leo presta. Cuídate. Un abrazo. Sí. Que esté muy bien, nos vemos. Chao. 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 Seguimos en esta ronda de celebración. Oye, tiene hartos puntos muy interesantes. De celebridades también. Sí, total. Además. Sí, y Una además esta ronda de conversación celebraciones de celebridades. está dejando algunos puntos que hay que seguir conversando más adelante. Todo el rato, pues si son buenas las alertas, porque al fin y al cabo te ayudan a visualizar lo que se nos viene, pues si esta cuestión no se termina el domingo con el último reporte del CERVEL. Y además para mesurar las expectativas. Justamente. Sí. Y acá recibimos Le damos la bienvenida a don Gabriel León. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy contento celebrando. Bien también, pues. Sí, celebré el domingo, estuve apoderado en el Campus Oriente, estuvo bien entretenida la cosa, poca gente sí en la tarde, yo fui a votar temprano, me tocó en el Regina Pacis, que está ahí en el Aguilucho. ¿A dónde mismo? Sí, yo fui tempranito a las 9:45 y después en la tarde me fui como a las 6 al Campus Oriente, que faltaban apoderados para la prueba, así que estuve ahí también apoyando en esa pega. Buena. ¿Y cómo lo sentiste el proceso, tanto en el local donde te tocó votar, como donde estuviste como apoderado? Mira, para haber estado en pandemia, y la verdad es que súper bien, al menos los dos locales que yo estuve, la organización se veía bien. El horario que yo fui al Regina Paz había poca gente todavía, así que yo entré, había una persona en mi mesa, así que voté prácticamente al tiro. Todo muy bien ordenado, muy bien señalizado, todo el mundo con su mascarilla, distancia social. Estaba bastante claro el proceso también aparentemente. Y cuando fui al Campo Oriente en la tarde, estaba muy lenta la cosa. Yo creo que votó en la mesa donde estuve mirando 3, 4 personas en las últimas 2 horas. Estuvo muy, muy lento. Y ya los vocales estaban cansadísimos, entonces a las 8 ya era como de verdad, no llegaba nadie más. Las mesas... Cerremos, por favor. Claro, sí, era como de verdad. Y entonces a las 8 empezaron a anunciar que cerraban las mesas, a viva voz, todas las mesas que estaban en el patio. Y como a las 8:10 comenzó el proceso de abrir las urnas, firmar los votos, contarlos. Y unos 10 minutos más tarde comenzó ya el conteo. Desde un principio era claro que la diferencia era notablemente a favor del apruebo en esa mesa donde yo estuve, algo que se repitió en varias de las mesas de ese local. Pues bien apabullente, más de lo que esperábamos, O sea, al final. Yo nunca pensé en un resultado de esa naturaleza, ni siquiera en mis sueños más optimistas. Mi sueño más optimista fue un 70-30, pero hacia el final había moderado más cercano a un 60-40, 60-30, por ahí, considerando después los y todas estas cosas. Y así que me sorprendió no el resultado, sino que la magnitud de la diferencia. Y cuando uno analiza después los resultados nacionales, queda claro que, y como alguien, creo que fue Cristóbal Belolio, lo mostró, lo comentó, queda claro que no fue un plebiscito que marcara la diferencia tanto entre izquierda y derecha, sino que más bien entre arriba y abajo. Lo que es notable porque uno puede entender, si yo viviera en Vitacura, por ejemplo, y mi entorno fuera ese, muy probablemente yo también pensaría que no es necesario cambiar nada. Y tengo el problema que no es Vitacura el problema, no es Las Condes el problema es el aislamiento que se produce cuando uno vive en una burbuja donde todos los que tú conoces viven igual. Y vuelvo a la anécdota de mi invitado inglés, no sé si les conté, que hace un par de años invité a Chile a un inglés. Bueno, vuelvo a esa historia permanentemente, esa historia donde hay 2 Chiles en el fondo. Y evidentemente si tú vives en el otro Chile, y todos los que tú conoces viven igual que tú no tienes cómo saberlo. Entonces, claro, finalmente estás teniendo un sesgo gigantesco por tu experiencia, porque no conoces otro mundo, porque tienes
tu universidad, tu colegio, los centros comerciales, los centros médicos, tu amigo, el club deportivo, todo ocurre ahí. Y por lo tanto para ti es así. Y Chile es así para ti. Entonces, ciertamente creo que es un problema que se genera cuando tenemos una ciudad que está tan fuertemente segregada, como por cierto ocurre con otras ciudades de Latinoamérica, porque no es un caso único el nuestro. Pero es un proceso que comenzó justamente en la dictadura, cuando se movieron ciertas zonas urbanas de Santiago sin una planificación territorial clara y se segregó la ciudad. Y eso hace que se produzcan estos. Entonces, es una consecuencia de esa planificación territorial que segregó a la ciudad a propósito y que comenzó durante la dictadura. ¿Tú crees que hay alguna opción de que este nivel de segregación empiece O sea, deberíamos partir a por tener mermar? una planificación territorial, una planificación urbana clara. No puede ser que todas las viviendas sociales estén ubicadas en un lugar donde hay menos. Yo me acuerdo de la alcaldesa La Pintana, por ejemplo, que fue a todas las radios a hablar de esto. Decía, tenemos un supermercado acá en la comuna, no hay farmacia, no hay ópticas. Entonces, el problema de la segregación territorial, de este crecimiento de la ciudad de esa forma tan segregada, es que finalmente genera polos de desarrollo que son súper desiguales. Entonces, no puede ser que en una comuna haya una farmacia en cada esquina y en otra no haya ninguna, porque eso finalmente genera otros problemas. Entonces, al final es un problema sobre otro. Entonces, es el momento de sentarse y comenzar a cambiarlo, porque lo que se hizo a propósito se puede solucionar también a propósito. Cuando tú te acostumbras a que todo lo que ves es similar a ti, se generan problemas también, porque finalmente lo que ocurre es que, no sé si han visto SoSafe, por ejemplo, esta aplicación para hacer denuncia, al final denuncian que hay gente rara que no es del barrio. Y como, pero si eso es lo único, Es normal. ¿cuál es el problema que haya gente caminando por la calle que no es del barrio, ¿me cachai? Pero es porque está acostumbrado a que es así. Entonces, yo de verdad no creo que sea gente mala. Está la máxima de Hanlon, ¿cierto? Nunca atribuyas a la maldad lo que puede explicar la estupidez. En este caso no es estupidez, es un sesgo nomás, que se produce porque durante 30 años has vivido de una forma. Entonces, para ti es raro, po. Es raro ver gente que no es de tu barrio, porque no está acostumbrado. Imagínate que ahora, Y que los puedas reconocer, además. claro, Como que los claro, veas a alguien como pero es con la cierta estética, fisonomía. es como Claro, machuca. Mírame, yo no soy de aquí. exacto. Bueno, esa Entonces, frase potentísima, sí. que es tremendo, porque y el Paco lo mira de arriba abajo y dice, este es cuico, y lárgate, cabrón mío, y lo echa. Entonces, finalmente es eso, y nos acostumbramos a que fuera así. Pero se puede cambiar, pero requiere un proceso activo, Entonces, finalmente nos hemos acostumbrado a estas vidas súper segregadas, donde hay cierto tipo de gente que se viste de cierta forma, que habla de cierta forma, que se comporta de cierta forma, porque así como el flaite, que es su definición más caricaturesca, habla de cierta forma, el cuico también lo hace. Pero hay un punto medio, y estos dos mundos están en continentes distintos al final. Hay uno que es Latinoamérica profunda y el otro que es Europa. Sí, pareciera haber ahí diferencias irreconciliables que tal vez con los resultados que vimos ahora el fin de semana se pueden estrechar un poco. Oye, Gabriel, Visibilizar un problema es el paso inicial para poder solucionarlo. Pregunta personal. Ya pasó la resaca de la celebración. ¿Cuál es tu visión ahora con el proceso que viene? Y agrego la pregunta y la subo a la mesa. ¿Te gustaría tu nombre en alguna papeleta? Fíjate que eso era algo que comencé a pensar hace harto tiempo atrás. Hace varios meses a mí se me acercó una ONG que está tratando de posicionar a científicos en el proceso. Y desde ese momento me entusiasmé bastante hasta el domingo. Cuando el domingo gana la prueba por esta mayoría aplastante, se produce un cambio bien significativo en mi aproximación al proceso. Porque independiente de mi origen, yo no nací cuico. ¿Ya? Yo nací en Estación Central, ahí viví 21 años de mi vida, estudié en un colegio que no tenía gimnasio, no tenía laboratorio, pero estudié en la Universidad Católica y la carrera me la pagó mi papá. Y como no tenía crédito, pude hacer un doctorado, porque no tuve que ir a trabajar al tiro. Entonces, finalmente me convertí en un porcentaje minoritario de la experiencia chilena, por así decirlo. Y siento desde el domingo cada vez más fuerte que no debería ocupar un lugar ahí. Como que siento que es mucho más importante.
en mi mundo ideal, el proceso debió haberse hecho con 200 personas elegidas al azar. Un sorteo. Todos los RUT de Chile, los mayores de 18 y los 200 primeros, y los que no quiera va corriendo la lista en el fondo. Creo que eso sería más justo, de hecho, más representativo incluso. Porque el hecho de que exista un proceso con campaña ya es un filtro. Ya es un filtro. Claro. Es un filtro económico, es un filtro de intereses, es un filtro político, es un filtro de un montón de cosas, de exposición pública. Y resulta que hoy día en Chile hay personas que están en los territorios y que forman parte de agrupaciones de base que están muy enterados de lo que pasa, de las necesidades que tienen, de las desigualdades que enfrentan, del maltrato que hay, de todas las problemáticas que terminan influyendo en el estallido social, que finalmente eso, recordemos que llegamos a esto por eso, porque hay una tensión social que se produce ahí, porque el pacto está roto, y el pacto se rompió de una parte. Y por lo tanto tengo la sensación de que deberían participar las personas que tienen una presencia territorial y en agrupaciones de base como juntas de vecinos, clubes deportivos, asociaciones comunitarias, ollas comunes, y que entienden y que leen las problemáticas locales de una manera que yo no podría hacerlo. Entonces, el domingo algo cambió, y cambió la visión del proceso, y cambió de manera profunda. Entonces siento que ahora la misión que debería tener es más bien de aportar con insumo a la discusión, de ordenarla, de guiarla, de actuar como una luz, no como un nombre en una papeleta para opinar, sino que como un punto de apoyo para guiar esa discusión, para darle forma. Creo que en ese sentido esa misión puede ser mucho más relevante que estar ahí, en la constituyente propiamente tal. Y es una idea que cada vez toma más fuerza. Esto fue el domingo, y desde ese día comencé más seriamente a pensarlo. Y ya el día de hoy han pasado 2 días, pero siento que no me corresponde. Me da pudor, de hecho, pensarlo. Creo que es hora de dejarle el espacio a otras personas, a las que de verdad tienen un relato que incorporar en esa visión de país que queremos construir. Potente, ¿qué querés que te diga? Eh, Y estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que, y he escuchado harto de incorporar la visión de la ciencia. Y yo no sé si hay que incorporar la visión de la ciencia en la Constitución, es un insumo para la discusión. Y la podemos guiar, pero dudo que haya que tener un representante de la ciencia para que esté ahí. Creo que no se construyen así las constituciones. Tienen que ver con otras cosas que nos aprenden en la universidad probablemente. Los asesores tienen que estar formados, y tenemos que tener obviamente asesores en derecho constitucional, en economía, en salud, en todas las áreas, para que vayan dándole forma a las discusiones. Pero el relato se construye desde la experiencia. No saco nada con ir yo, que me atendió toda la vida en clínica, a opinar de salud pública, porque no tengo idea. Yo voy, pago mi consulta y voy al médico. El acceso no es un problema para mí. Entonces, si van, en el fondo, si van personas que viven como los que votaron rechazo, quedamos igual, pues, si para ellos no había que cambiar nada. Entonces no tiene sentido. Tienen que estar representados los que votaron a prueba, porque sienten que es la única forma en que sus vidas van a mejorar. Yo voto a prueba por empatía, porque entiendo el problema y creo que hay que cambiar la filosofía del país. Este Estado que es subsidiario y que les dice, mira, vamos a hacer que la salud sea de elección, y ahí pues elijan usted. Y no, pues, es un derecho. Y no puede ser que alguien esté enfermo y no vaya al médico porque no tiene cómo pagarlo. Porque Y eso menos una si esto serie es de demasiado importante en esa elección. por supuesto. Entonces creo que es importante comenzar a conversar de esto. No podemos convertir este proceso en una elección más, porque esa lógica no va a funcionar. Porque si los mismos grupos compran este proceso, así como hay una visión de una persona que estudia la política y su relación con la economía, y que tiene un estudio de los años 80 que dice que las elecciones son el proceso mediante el cual los grandes grupos económicos compran a la democracia. ¿Por qué? Porque ellos son los que pagan por las carreras de los políticos. Y lo vimos nosotros acá, o sea, cuando es el caso de los mails de la ley de pesca, y cómo se pauteaban los artículos que se tenían que escribir. Eso es comprar la democracia, ¿cierto? Yo te financio la campaña, pero aquí está mi lista de deseos, ¿cierto? Eso no puede ocurrir de nuevo.
Ayer veía a Mate diciendo que los empresarios tenían que ser protagonistas del proceso. O sea, eso no entender nada. Eso no entender nada. Está bien que participen, me parece bien que participen, porque los empresarios efectivamente dan trabajo y hay algunos que son más buenos que otros. Pero no somos llamados a liderarlo. Pero la palabra protagonista a mí me produce estertores. Sí. Está bien que participen, pero no pueden ser los protagonistas. Porque seamos claros, el protagonista, el que su vida es la que está ahí, ¿cachai? No, pues, no pueden ser los protagonistas. Participantes, sí, me parece súper bien que estén. Pero protagonista, o sea, curve your enthusiasm, por favor, así como bajémonos del pony constitucional. Entonces, pero hay que discutirlo, porque si no van a pensar, así como estaban todos súper bien, que no pasa nada. Eso. No. Gabriel, esperamos que si bien tu nombre no va a aparecer en las papeletas como según lo que podemos sacar de tus palabras, espero sí que podamos seguir contando con tu lucidez en las discusiones que vienen hacia el futuro. Bueno, porque, yo creo que tu mirada es súper valiosa igual. Como te digo, yo creo que después de este proceso reflexivo, creo que la misión que podría autoasignarme es esa. Estar disponible para ir a dar ciertos lineamientos con respecto a la ciencia. Y yo creo que hay uno súper relevante que tiene que ver con qué es la ciencia. Porque está esta idea, y no sé si se acuerdan del debate presidencial de ciencia que hubo para esta elección, que fue en CNN, al que fueron todos los candidatos presidenciales, menos el que ganó. Ese debate mostró que ninguno de los que postulaban a ocupar la presidencia de Chile saben qué es la ciencia. Tienen una idea súper deformada de lo que... Creo que es importante en esa discusión incorporarla, no como ciencia, sino que como generación de conocimiento, para sacarle esta idea del hombre viejo con pelo parado y delantal metido en un laboratorio. Y por supuesto creo que es importante, y desde ahí no me cabe ninguna duda, hay harto espacio para aportar. Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo, por tu entusiasmo, por haber celebrado este domingo y por haber compartido hoy día con nosotros estos minutos. Esperamos más adelante volver a conversar, ya hablando de otros temas a lo mejor, pero volver a conversar contigo porque siempre es enriquecedor escuchar el punto de vista desde donde lo mencionas. Un placer conversar con ustedes, que estén bien. Igualmente, un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, y ahí uno de los temas que vamos a tener para más adelante, que a quienes levantamos como convencionales. Sí, pero estoy muy de acuerdo con la visión de Gabriel respecto a eso. Totalmente. Así como todo el rato el relato de la calle es mil más importante que cualquier iluminación que pueda haber al respecto. Oye, sigamos con nuestra ronda de celebraciones, ahora con el profesor Claudio Nach. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo están? Ahí lo escucho perfecto. Hola, Claudio. Con mucho entusiasmo. Sí. Es una de las consecuencias de la pandemia. Estamos aquí reunidos para celebrar lo que fue la jornada épica del domingo. ¿Cuál es tu percepción de lo que estamos viviendo por estos días? Sí, mire, ha sido, yo diría desde el domingo en adelante muchas emociones. Yo creo que lo del domingo fue muy emocionante, el proceso mismo, lo que se vivió, lo que significaba ese día, lo que hubo que hacer para que llegara ese momento, la cantidad de gente que se comprometió con transformar Chile profundamente desde antes del 18 de octubre. Yo creo que esto tiene que ver, y hay que hacer homenaje también a quienes lucharon en dictadura y luego los que siguieron luchando en la postdictadura, que fue un tiempo muy largo y muy difícil. Fueron casi 30 años de una política por cerrar la transición, por que miráramos para adelante, que por qué seguían los temas del pasado. Si no hubiera sido por las organizaciones de familiares, de las víctimas, los temas de derechos humanos habrían salido de la agenda. Yo recuerdo, ustedes son muy jóvenes, pero el año, a menos de 2 años de iniciado el gobierno de Elwin Tironi, el mismo Tironi, digamos, hasta hoy día,
anunciaba en el Mercurio, me acuerdo muy bien haber abierto la segunda, era la segunda, un día en la tarde, el viernes en la tarde, que era la hora típica, donde decía, por X motivos se cerró la transición. Es decir, esto ha sido un esfuerzo sistemático, muy potente, y después, bueno, y después toda la lucha de distintas organizaciones, desde los pingüinos, los universitarios, la gente en Aysén, Punta Arenas, Freirina, es decir, ha sido muy impresionante. Bueno, y qué decir después las mujeres con el mayo feminista, el 2018, después el 2019 con la manifestación en marzo, los cabros lo del torniquete, después las manifestaciones. Entonces, todo eso, en un momento, todo eso era acumular, que lo que permitió llegar a ese momento de marcar una opción, pero sabiendo que la cancha era mucho más grande. Yo espero que en 20, 30 años más nadie se le ocurra hacer de nuevo una película diciendo que al modelo se le ganó con un lápiz Bic. No, mire, aquí hubo mucho más que un lápiz Bic, y el lápiz Bic cumplió su rol acotado en el momento preciso, se hizo muy bien, pero yo diría, ha sido mucha piel. Y después de eso, mucha preocupación. Quiero ser, esta hoguera de las vanidades, no sé si leyeron, es un libro antiguo, pero el tema de las vanidades desde ayer en adelante ha sido impresionante. Esto me encanta, sobre todo los que dicen, no, es que me han pedido mucho que sea constituyente, pero en realidad, oiga, pero a ver, pero paren, deténganse un momento. Llevamos 2 días. Sí, es que eran horas, y así es que me han pedido, leí ahora a alguien, no sé quién era, no sé ni siquiera quién es, pero lo encontré genial, así no, me han pedido mucho, pero yo no quiero, es decir, ¿qué pasó? Se salió de control. Bueno, yo creo que está bien, es parte del entusiasmo post, digamos, el triunfo tan elocuente de la opción del apruebo y la convención. Yo creo que a muchos los entusiasmó, pero ya decantará eso y entraremos a los temas de fondo. Pero está bonito esto, lo que está pasando por una parte, y por la otra está la cosa dura que se mantiene, la cosa política complicada. Yo mañana voy por Zoom, igual que ahora voy a la Cámara, lo de la acusación constitucional de Víctor Pérez, y ese tema sigue duro, el tema de la represión, no ha cambiado, sí. No va a cambiar probablemente. Entonces, es que quería un poco, me quedé pegada en un concepto que creo que igual hay que darle vuelta, porque nosotros, recién dijiste, ustedes son muy jóvenes, no somos tan jóvenes, somos mucho más. No, eso es peor, porque eso quiere decir que yo sí soy muy viejo. No, pero sí formamos parte de una generación que prácticamente ha crecido en este estado transicional permanente, como en esta cosa de una dictadura que no vamos a sacarnos de encima, porque vivimos de alguna forma esa presión también cuando estábamos más chicos, y también como que nuestra vida se ha formado bajo esa forma de hacer las cosas. Ahora que estamos en este momento en que de alguna forma se quiebra esa transición, ¿tú sientes que estamos como en una condición, en una condición ciudadana que nos permita como dar el siguiente salto? Sí, aparte de esta efervescencia, porque esto también tiene mucho que ver con el entusiasmo que tenemos, pero... No, yo creo que es parte, y yo creo que es una efervescencia bien ganada. Es decir, lo que pasó el domingo es increíble en términos de participación en medio de una pandemia, el resultado, la contundencia del resultado. Acá en mi familia hicimos la típica esa apuesta a la hora del almuerzo, cuáles iban a ser los resultados en la noche, y te digo, yo fui lejos el que estuvo más
disparado en distancia con lo que pasó. Yo tenía mucha menos confianza con lo que iba a pasar. Pero yo te diría que hay razones más allá de la efervescencia para estar optimistas, pero cautelosos. El optimismo cauteloso, ¿por qué? Yo diría optimistas porque un resultado así no había desde el año 88, en términos claros de un mensaje contundente. Esto fue más que lo del plebiscito del 88 todavía. Fue además acompañado de una movilización social que yo creo que, a diferencia del 88, que en buena parte la clase política de la época logró capturar con anterioridad el proceso. Si el proceso social de alguna manera fracasa el 86, que era el año decisivo, y tal vez fue un error decir que eso y fracasó, no se pudo generar una transformación desde la movilización solamente, sino que quienes capturan el proceso electoral terminan triunfando. Y eso origina esta salida, esta transición eterna. Pero yo creo que hoy día tenemos esa lección aprendida, la lección de que esto pasa por lo que hagamos o dejemos de hacer. Si nos vamos para la casa y decimos que esto lo hagan otros, jodimos igual que el 88. Pero por otra parte, lo preocupante que es que si bien hay una movilización tremendamente potente, yo creo que eso nadie los desconoce hoy día, esa movilización potente se canaliza políticamente. Yo creo que fue la virtud del 18 de octubre. El 18 de octubre, en una semana, el 25, ya era una propuesta política consistente y sólida. Chile era un pueblo politizado, pero además con un ADN de cultura política extraordinario. Es decir, esto no cualquier país lo hace. En una semana, tomar distintas miradas y procesarlas sola, digamos, sin un líder que lo hiciera, sino que se procesó en la calle, en los carteles. En una semana los carteles eran Asamblea Constituyente, Nueva Constitución. Era una propuesta política, no era solo más AFP, educación, salud. Y lo otro que me hace ser cautamente optimista es el tema. Yo insisto mucho en el tema generacional, porque yo soy de una generación a la que le dijeron que había un límite de lo posible. Y yo se los cuento esto como anécdota. Yo estaba en el Estadio Nacional ese día, digamos, el día cuando asume Elwin, yo estaba ahí en el público, uno más del estudiante universitario en esa época, estaba ahí cuando se hace este discurso, el primer día de la democracia, que asume Elwin, se hace el discurso y donde dice que hay justicia en la medida de lo posible. Y ese límite de lo posible está tatuado, es decir, está en esta generación. Y tuvo que venir otra generación sin miedo, sin los traumas que acarreamos nosotros, y que dijera: ¿y quién dijo que ese era el límite de lo posible? ¿Quién dijo que no era la forma? ¿Quién dijo que esto no se podía hacer así? ¿Quién dijo que no se podía discutir? Y eso, como diría Clemente, que es de mi generación, esto prendió de una manera que, claro, estábamos acostumbrados a que esto no prendiera. Si yo entiendo a Clemente Pérez, yo no le hago bullying, porque esto no pasa en Chile, esto no pasaba en Chile. Entonces el límite de lo posible es lo que yo diría, las generaciones más jóvenes, pero sobre todo esta última, que es insolente, que es potente, que te cuestiona y que te dice: no, lo que usted está diciendo no tiene por dónde. Yo tenía unos diálogos increíbles con cabros encapuchados, no encapuchados, y que dicen: profe, pero es que usted no entiende que lo que hay que hacer es... Y no les digo lo que hay que hacer. Y esa generación es la que movió no solo, yo diría, no movió, pulverizó el límite de lo posible. Y hoy día estamos viviendo algo que nos dijeron a mi generación que no se podía, que era discutir una nueva constitución. Entonces, tengo una pregunta, solo para aprovechando que estamos hablando de esto. Hoy día estaba pensando en cuánto de esto, de lo que pasó el domingo, se le debe, no de manera, a lo mejor, prendiéndole velitas ni nada, al contrario,
Pero ¿cuánto de esto se le debe a Aula Segura y a Marcela Cubillos con su represión ridícula a los estudiantes? Es que hay mucho de eso, es decir, muchos se preguntan por qué esto le explota, las dos veces le explota a Piñera. Es decir, el tema, las movilizaciones universitarias, lo de Aysén, lo de Punta Arenas, ¿por qué ahora en esta? Y tiene que ver con la respuesta, no hay cómo desligarlo, es decir, todo esto que salió en las campañas con todos los días, es decir, levántense más temprano, compren flores, hagan bingo, es decir, se aguanta, el cuerpo aguanta, como dice Calle 13, aguanta, pero también en algún minuto ese aguante se explota por alguna parte. Entonces yo creo que sí hay mucho, y esto va a haber que estudiarlo, ahí la gente que sabe, ¿no? Desde el derecho nunca tenemos capacidad para eso, pero la gente que sabe desde la sociología, la antropología, la historia, muchos van a tener que estudiar, por ejemplo, el tema de la primera línea. El tema de la primera línea es una creación, no solo de este gobierno, es la creación de Chadwick. La forma en que él enfrentó el día 1 desde el interior es la que termina creando una primera línea que, recordémoslo, en las manifestaciones anteriores a octubre, eso terminaba en pelea normalmente. Acuérdense, las típicas peleas entre quienes eran entre anarquistas y las juventudes comunistas y otros, y se pegaban palos al final de las marchas de que si había desorden o no, si había barricado, no, esa era la pelea. Y de repente eso se transforma y hay alguien al frente que le da un sentido épico a oponerse a la violencia represiva. Y termina con un discurso que el que se le ocurrió eso es un genio, digamos, habría que llevarlo a no sé dónde, digamos, el que se le ocurre esta frase, esta expresión de ponemos el cuerpo para que ustedes puedan protestar pacíficamente. Y eso, traducir lo que los matinales y todo eso hablaban de la violencia, de la delincuencia, del saqueo, y de repente traducirlo en un gesto épico, eso cambia completamente la lógica del conflicto, y eso tiene que ver con la respuesta del aula segura, tiene que ver con la represión, la militarización de la represión al pueblo mapuche, tiene una larga historia eso, y que no es solo la ex ministra de Educación y el actual alcalde, son muchos que colaboraron, y desde antes, digamos, aquí la militarización de la respuesta ante el movimiento social viene de los gobiernos de la concertación, la nueva mayoría no lo profundizó también, entonces este 80-20 tiene larga historia, no es un día. Cierto. Buenísimo. Así es. Cierto. Claudio Sí. Nach, agradecemos que nos hayas acompañado en esta celebración de la jornada épica del domingo pasado. Esperamos volver a vernos en el futuro porque hay mucho tema para debatir, mucho que conversar, mucho que discutir. Así que gracias y a seguir imaginando con el Chile el futuro. Oh, gracias a ustedes, un muy fuerte Un abrazo, abrazo, y sigan Un celebrando. abrazo. Gracias. Gracias. No. Oh, que me está dejando más contento esta cuestión. Cierto. Como que llena el alma esto, sí, Sí. esta conversación. Damos la Y acá le bienvenida. damos la bienvenida al que fue nuestro último invitado del proceso de Sí. don Hace una Carlos semana. Silver. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo Muy bien, ¿y está? tú? ¿Cómo está Hugo, Dani, Bien. Ale? Bien, pues contentos. Contentos más que la cresta, diría yo. Contentos más que la cresta es la palabra, sí, pues fue una jornada memorable, en gran medida sorpresiva. Había por un lado mucho optimismo, pero por otro lado también cautela, ¿no? Por si iba a existir este voto oculto tipo Brexit y íbamos a salir para atrás. Yo tuve hartas discusiones en ese sentido de carácter electoralista, estadístico, entonces, y al final no había ningún voto oculto, por el único voto oculto era
las oleadas y oleadas de voto apruebo en toda la geografía nacional, salvo las 3 comunas. ¿En qué momento del conteo tú dijiste ya esto se acabó? 5% ya estaba listo. Ya estaba listo, sí. Claro, porque cuando las sucesivos de 2,5 a 5 a 7, cuando ya era 1 millón de votos contados, ya esta cuestión estaba lista, porque no se movía nada. Se movió de 77 y empezó incluso a subir. Exacto. Sí. Lo probable es que bajara en nuestro sentido común de que había un voto oculto de derecha dura, de rechazo, y no fue tal. Entonces, cuando se mantuvo 3 conteos que yo estaba haciendo en televisión, con Daniel Matamala y la Macarena Pizarro, y ahí al tercero dije, ya está. Vamos abriendo la chapa. Ahora sí que sí. Vamos descontando. Oye, algo similar, pero aún más sorpresivo fue lo que pasó con el órgano, con la elección del órgano. Sí. Todas las expectativas eran que ganara, pero que el margen fuera mucho menor incluso que el margen por el que iba a ganar el apruebo, y fue todo lo contrario, arrasó aún más. Claro. ¿Cómo explicamos esta? Mira, yo escuché y supe empíricamente del entorno de uno, como que de ahí uno forma un poco opinión y extrapola, ¿no? Que hubo un voto rechazo que también se expresó por la CC en función del rechazo transversal por los políticos incumbentes, de los políticos del establishment, que incluso para el votante de derecha son unos tipos que ya merecen rechazo, valga la redundancia. Entonces parece que por ahí hubo un mecanismo que se acopló y sumando las cifras finales, ¿no es cierto? Claro, hubo un aumento importantísimo de votación en los sectores que no votaban y descenso en los que sí votaban, ¿no? Y ahí puede haber muchas extrapolaciones que están haciendo en este momento los estadísticos, si fue adultos mayores de rechazo habitual, votantes de las comunas pudientes, que no fueron por motivo de tema COVID, ¿no? El temor COVID. Ahora, no sé, pues cuánta gente también de un rechazo de centro derecha, moderada, al ver una campaña basada en puras cosas impresentables, como bots ultra agresivos, neonazis en las calles, con saludos hitlerianos. O sea, yo me imagino que alguna persona como el abogado Gabriel Saliasnik, que es un abogado de derecha, de origen judío, practicante de la religión judía, denunciante del antisemitismo, ¿cómo un hombre así no iba a sentir una visceralidad en su piel al ver personas haciendo un saludo nazi que son sus antepasados que fueron a parar una cámara de gas por personas así? ¿Cómo voy a votar tranquilo? No digo que sean muchas personas, hay 10.000 personas que se declaran practicantes de la religión judía, pero hay probablemente 500.000 que son de origen judío y no practicantes. Entonces, y algunos serán votantes de derecha, obviamente. Entonces, escucha, ¿cómo puede ser una campaña y lo voy a decir, tan ordinaria? Tan ordinaria, ordaca, pero ordinaria en el peor sentido de la palabra, vulgar, dejando que unas personas que debieran estar con tratamientos psiquiátricos y ansiolíticos así, y remedios duros, porque eran personas que no estaban, o sea, le hicieron pero un flaquísimo favor. Como ya de votar por una campaña que se llamaba nacionalista patriótica, con letreros de Trump. Me estáis agarrando. ¿Cómo llegaron esos letreros a la calle, loco? O sea, pero ¿cómo? Yo no lo peor. ¿Cómo no los paró alguien? ¿Cómo se los paró a alguien del propio Comanche, o de lo que fuera, que no existía? Loco, de una elección de Estados Unidos, no, los patriotas salíamos a defender a la patria, y además, ¿qué era esta cuestión de la ONU? ¿A cuánta gente eso es una preocupación frente a una zona de sacrificio que está ultra contaminada con plomo y arsénico, al cabro que tiene que llevar a su abuelita a un Cefam saturado, a su abuelo, su padre diabético, o sea, y la preocupación de los tipos era la ONU. Entonces, cuando hablaban de elitismo, ¿no es cierto?, de verdad, con los problemas reales de la gente, o sea, problemas reales de la gente es que no tiene salud pública, que no tiene... Pero la ONU, la ONU, loco. Claro, y que además se reflejó en que precisamente en las comunas que son zonas de sacrificio, que son más vulnerables, la participación aumentó considerablemente, entre un 10 y el 15%. Sí. Es una cuestión de loco. El caso de La Pintana, 15%. que es como el caso emblemático.
¿cachai? Sí. Sí. Gente que jamás vio el voto como el mecanismo. Y puta que me hubiese encantado haber visto a la alcaldesa de La Pintana los lunes en el matinal, pero adivina quién tenían, pues a la Lavín. Habla bien. Ella era la protagonista. Sí. Ella era la protagonista clara de esa jornada, por hablar de una alcaldía de la región metropolitana, pero estaba Lavín como un default, como un señor como una carta presidencial, pero alcalde de una comuna completamente irrelevante en todo este proceso. O sea, bueno, si Y que bien quedó señalada más encima por el proceso. O sea, claro, entonces, lo lamento mucho por la gente que votó prueba en la comuna de Las Condes, pero aparece pintadita roja en el mapa. Sí, po. Queda un estigma. Exacto. Y no es gente que está acostumbrada a los estigmas. Justamente. Ah. Oye, Carlos, ¿y qué onda con eso? Es que también me ha llamado mucho la atención. Lo que tiene que ver con de qué forma los medios de comunicación, los formales, esto así como la tele, TVN, los matinales, han sido incapaces de leer también lo que pasó. O sea, yo no puedo entender a un canal invitando a Jacqueline Van Rieselberg a hablar después del domingo. Y ahí está. Y ahí aparece. Como siguen como queriendo mantener su status quo de alguna forma. Mira, yo creo que hay varios factores del tema tele, que son dignos de analizar, y uno es que la tele está en crisis, ¿no? Está en una crisis financiera, está en una crisis estructural por no se ha adaptado como aparato, como sistema mediático a los cambios tecnológicos y sociológicos de hoy en día, donde una generación completa ya no ve tele abierta como la anterior y como la anterior, sino que obtiene su información de las redes, del streaming, ¿no es cierto? Ve busca sus contenidos y los baja y los seleccionan. Y ya no recurren a la televisión abierta como antes. Entonces, eso genera eso hoy en día se traduce en varias cosas, ¿no es cierto? Y en esta desfase con la población. Y segundo, hay un acostumbramiento en todos los medios, no solamente en la tele, a recurrir a siempre los mismos porque es más fácil, los tenías en tu WhatsApp, los llamás, oye, ya que venir, sí, entonces ya te conoce a la maquillista, ¿no es cierto? Ya conoce al director del programa, tiene un cafecito, ya que sí, aquí está, entonces es como de la casa, ¿no? Entonces eso impide que haya un tiraje de voces por una cosa procedimental, administrativa, de la producción de los programas. Y así se acostumbran. Yo, por ejemplo, si ustedes se han fijado durante mucho tiempo, cada vez que había un problema en la Araucanía, se recurría al señor Gonzalo Youssef, que fue un director de la ANI durante Piñera 1, y no tiene la más raja idea de inteligencia. Lo nombraron lo nombraron por amiguismo. Era un fiscal de Quillota, RN, lo pusieron ahí. No tiene raja idea de inteligencia, que es una labor importante, sensible del Estado, que tiene que estar a cargo de profesionales, ¿no? Y claro, como era el único que daba cuña, porque lo llamaban, oiga, Gonzalito, ¿qué tiene que hacer? Sí, hay una célula de la FARC en la Araucanía, claramente, eso son... Se crea realidad, loco, sí, eso es lo terrible, se crea realidad a partir de un pelmazo, estaba grande para el cargo, estaba grande para el cargo y no daba el ancho. Y es el cuñero, porque es el único que te da las cuñas, pues si los profesionales de la inteligencia no están para dar cuñas, están para... No, pues. De hecho, están para no aparecer. De hecho, la idea es que no lo hagan, ¿no? Y aparecía Gonzalito diciendo que... Entonces, los medios están en un problema mayúsculo porque van perdiendo, van apareciendo otros referentes, otras formas de informarnos, otras formas de debatir, ¿no? Otras plataformas para hacerlo. Carlos, ¿tú votaste allá en La Quinta? No, yo voté en Santiago, porque no me cambié a tiempo. Voté en Santiago, fui... Bueno, la pregunta es como un poquito obvia, pero la hago igual, con respecto al tema de los altos porcentajes de votación apruebo en las zonas de sacrificio. ¿Cómo tú, estando al lado de una, cómo se sintió tanto la campaña como el triunfo después con esta apabullante victoria? Mira, toda la Quinta votó, la Quinta fue como un microcosmos de la metropolitana, en que los distritos que votaron por rechazo sin llegar a ganar, no llegaron a ganar, pero la brecha fue la brecha entre apruebo y rechazo fue más pequeña, fueron Concón,
Santo Domingo, ¿no es cierto? Y se me está quedando Algarrobo. Son comunas con población pequeña, pero que ahora ha crecido esa población producto de la pandemia. Hay mucha gente que se quedó en Algarrobo, que tenía segunda vivienda y se quedó ahí trabajando a distancia. Entonces, en esas comunas, yo no sé si la población electoral creció con eso o no, pero en esas comunas el apruebo estuvo por el 60, 62. ¿No? Pero todo el resto de la región por encima de 70, acercándose al nacional. Y la zona de sacrificio, Petorca fue un caso increíble, 90%. 90%. Entonces, ese era el epicentro. Petorca y Quintero también, 87 me parece que fue Quintero y 90 Petorca, que es la zona, que no una zona de sacrificio, pero una zona de que le quitaron todo el agua. Entonces, el caso de Quintero es bien dramático por todo lo que ustedes saben, pero también por cómo la comuna ha sido tratada por la fuerza pública, por carabineros y por las autoridades cuando han salido en reclamo por la situación que viven, ¿no es cierto? O sea, un caso de una fuerza policial, pero que arremetió contra los vecinos de Quintero de una forma como si fuesen, ¿no es cierto?, estuviesen realmente en una zona bélica. Entonces, eso fue transversal a toda la comunidad. Y así también los mismos, como ustedes señalaban, los mismos porcentajes se vieron en Mejillones, en Huasco, en Tocopilla, y se me va quedando una más por ahí, que todos bordearon entre el 88 y el 90% que fue abrumadora la victoria. Total. Pues entonces, esas son las preocupaciones reales de la gente. Medio ambiente, agua, salud, educación, todo lo que el sistema no les prometió y no les dio. Que se los vende. Se los vende, se lo dice como sí, en realidad, y figura en todos los programas de gobierno que han sido presentados en las últimas presidenciales, todas las presidenciales, y no ha ocurrido. Entonces, ya ahora tenemos que mirar para adelante y ya comenzó todo el otro, o sea, el resultado es tan apabullante y tan contundente que ahora empiezan se dieron cuenta ustedes, ¿no? Las movidas palaciegas, ¿no? Para que vayan entrando los de siempre, ¿no es cierto? Para que las listas vayan metiéndose actores de la vieja política, ¿no es cierto? El fondo de los partidos todavía tienen la manija para decir, sí, ya, que venga este amiguito que nos va a engrosar la lista porque es un rostro de televisión de carácter de una línea progresista o disidente, que entre este futbolista famoso, que entre en fin, cualquiera, un actor, un intelectual, que entre. La hija de Piñera, Magdalena Piñera, ¿cómo se llama? Que ya está anunciando su candidatura. Ya se está anunciando, entonces que entre figuras para engrosar sus listas, pero ellos siguen teniendo la manija, como dicen los argentinos. Entonces esas maniobras palaciegas se van a ir, yo creo que intensificando en las próximas semanas. Sí, por supuesto. Eso es lo que ir siguiendo como ciudadanos. Yo anuncié que estaba disponible anuncié públicamente, estoy disponible para cualquier, o sea, no cualquier lista, obviamente que uno va también a decir, no, en realidad con esta lista uno no va. Pero por lo menos dentro de... Claro, por ejemplo. Pero estoy disponible para aportar lo que en 30 años de ejercicio profesional en el periodismo financiero económico puedo aportar a este debate en el capítulo 3 de la Constitución, que es el capítulo 3, artículo 24, que hay que reformar, hay que entrar a picar urgentemente el tema de los derechos. Entonces, y el otro, y era la pregunta que ustedes planteaban, ¿qué uno quiere ver en la Constitución? En esa parte yo puedo aportar desde mi perspectiva técnica, en fin, y como ciudadano yo quiero ponerle un fin al Estado policial. Quiero ponerle un fin al Estado policial porque no puede ser que la policía chilena induzca a los jóvenes de sectores vulnerables a atacar a carabineros, con la excusa y la protección jurídica que da la ley antidrogas. Se supone que este instrumento jurídico es para que los carabineros, la gente infiltrada de la policía, les mantengan redes de narcotráfico. Sin embargo, están siendo utilizadas como arma política, están utilizadas como una policía política que induce a los jóvenes en situaciones difíciles de la vida, en sectores que están constantemente sometidos a la violencia simbólica del Estado, a que ellos... Eso yo quiero que se termine. El derecho a vivir en una comuna libre de agentes provocadores, que se nos infiltren en
¿ah? El único parámetro aceptable es estrictamente el que marca la ley 20.000 para el narcotráfico peligroso que afecta a las poblaciones, pero nada más. Que se acabe esto, que se acabe. Y eso tiene que estar en la Constitución. Libertad, pero o sea, el derecho de las personas a no ser, a no tener al Estado como al gran hermano orwelliano metiéndose en tu vida. Oh, qué bueno, creo que es el punto, porque es una de las grandes preocupaciones de la libertad finalmente, de los posibles límites que se impongan a la libertad sin decirlo. Bueno, ahí yo soy un libertario, Sí. El Estado no puede recurrir, salvo en casos justificadísimos de una amenaza de esta envergadura, un cartel con sicarios y con ese tipo de cosas. O terrorismo, pero en serio, ¿no? Como Pero en serio, no la invención que hace. claro. Esas son mis expectativas, esos son mis estándares mínimos para que quiero que me gustaría ver plasmado en una nueva constitución política de la República. Harto paño que cortar. Harto Sí. paño que cortar. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo? Gracias. ¿Alepín quiere decir algo? No, estoy agradeciendo la presencia de nuestro invitado. Sí, yo también. muy Te doy bien. las gracias. Sí, muchísimas gracias por esta y por la ocasión anterior. Hace una semana, nos vimos hace una semana y Hace una semana. Era otro Chile. Qué bonito eso, ¿eh? Era otro Chile. Era otro Chile. Era Sí. como una mariposita que estaba ahí. Sí. Y que fue oruga. Eclosionó. Un beso grande, cuídense mucho, un abrazo, chiquillos. Nos vemos. Igual, Nos Gracias. vemos, que esté muy bien, un abrazo. Que estuvo bonita esta cuestión. Qué rico celebrar, weón. Sí. Sí, y además que siento que viví puras arengas en este programa. Sí. Y harta lucidez. Sí. Bueno, yo para hoy día también quería invitar a la Isa Orellana, pero tenía tenía una actividad justo a la hora del programa, así que no le mandé mensaje ni nada, pero yo creo que podemos volver a hacer esto también. Sí, estaba pensando Invitar lo a mismo. gente y poder porque ahora vienen otras conversaciones donde toda la gente que estuvo acá hoy día tiene toda la razón. Vienen conversaciones que son rígidas y para las que tenemos que estar preparados también. Sí. Sí, pero estamos así. Renace el espacio y tú querías. Y nosotros que nos queríamos ir de vacaciones. Claro, nosotros no, así como, ¿puedo tomarme noviembre? Así, No, con pero esa ¿sabéis cara, qué? así. Súper importante en todo caso haber tenido esta instancia de celebración, de un poquito más de distensión y también de haber tenido voces un poco más lúcidas o voces lúcidas que nos ayudan a entender que efectivamente este proceso está recién partiendo. Sí, y que si necesitamos que la ciudadanía se mantenga vigilante, si necesitamos que ya sea reorganizarnos desde el punto de vista administrativo, porque hay muchas conversaciones que sostener, en el sentido de que hay que entender cómo van a ser las listas, no está zanjado todavía el tema de los escaños de los pueblos originarios, muchas cosas que todavía falta por definir con respecto al tema del apoyo a los independientes, también que no está la ley que les facilite la entrada a las listas a los independientes. Tenemos que seguir vigilantes. Tenemos que seguir con el espacio abierto a conversaciones y a puntos de vista. Y enfriar la cabeza. Hay que ir enfriando la cabeza, bajar las expectativas, empezar también a generar ideas, a generar nosotros nuestras propias necesidades de lo que queremos que esté en el texto constitucional finalmente y qué es lo que queremos que se debata. Sí. No podemos perdernos de vista de eso. Y en eso, nuestra decisión como ciudadanos va a ser fundamentalmente mantener el tejido social, hacernos responsables también de nuestras participaciones. Creo que este es el momento, si alguno de ustedes, a mí me pasa por lo menos, si en algún minuto sentí que para mí no era tan importante pertenecer a alguna comunidad o participar en algún cabildo, creo que este es el momento en que hay que hacerlo. Porque de otra forma no vamos a llegar a consensos. Tenemos que repensar el país, entonces frente a eso
no lo podemos pensar de manera individual, hay que hacerlo de manera colectiva. Sí. Yo de eso estoy súper de acuerdo. Nos toca ahora. Estoy en una parada súper parecida a la del Gabriel León, entendiendo que a lo mejor no me corresponde estar sentado ocupando algún escaño o algún espacio en una lista, pero sí poniendo a disposición toda la experiencia, lo que sé y desde donde puedo aportar para construir un proyecto colectivo. Yo estoy completamente disponible para eso. A lo mejor no para ir en una papeleta, pero sí para construir, para que este proyecto solidario sea de todos. Pero no vas a ir en ninguna papeleta, tu mamá que te estaba candidateando, ¿no? Se va a morir de No, pero es que desilusión. igual, mi mamá me podría candidatear todo lo que quiera, pero mi mamá vota en Antofagasta, así que... Nada que hacer. Claro, que a lo mejor tendría que ir allá, pues, a buscar un cupo allá. Ya, Puede ser. dejemos Pero hasta sí. aquí este capítulo de Y tú querías. constituyente. Extraordinario capítulo. Sí, Extraordinario, sí. sí. Oye, un abrazo, chiquillos, los quiero un montón. Gracias por haber apañado por todo este proceso. Siento que somos personas distintas, o sea, nos conocimos en algún momento, pero desde el 18 de octubre del 2019 hasta el día de hoy somos personas completamente más compenetradas tal vez con las necesidades de cada uno, y siento que este precioso año, que al fin y al cabo, precioso desde el punto de vista de que no me tocó lamentar ninguna pérdida, pero precioso pensando en la esperanza, en el futuro, en lo que viene para Chile, no hubiese sido lo mismo sin ustedes. Así que muchas gracias, chiquillos, los quiero harto. Ahí quedaron.